Bienvenidos a Astroarmónico, soy Oliver y en este vídeo te voy a hablar de la astrología de mediados de mayo. Así que acompáñame. El primer evento así importante que tenemos es el 7 de mayo, es cuando Plutón se pone retrógrado, va a estar retrógrado hasta el 16 de octubre, cuando va a llegar al grado 3 con 4 minutos de Acuario, es decir, va a retroceder casi 2 grados, desde el grado 5 hasta el grado 3. ¿Cómo se siente la energía de Plutón o cómo está implicando? Estamos como en un proceso donde están saliendo muchas cuestiones bastante agitadas respecto a la sociedad, la transformación, la oscuridad, las luchas de poder, estamos viéndolo, ¿no? Con la situación geopolítica actual. Y es como que todo esto ha estado muy volcado hacia afuera, muy hacia la transformación, la destrucción, la regeneración, crisis humanitaria, crisis de valores, todo también todo lo que implica lo más masivo, lo más viral, lo más novedoso, pues está como un proceso de catarsis, ¿no? Se está transformando en todo eso. Todo el tema acuariano está en un proceso de cambio, transformación y crisis. Y cuando Plutón se pone retrógrado, lo que ocurre es como que esta crisis, que estamos viendo también los colectivos, en España estamos viendo también como, por ejemplo, se está movilizando el sector sanitario, el sector educativo. Todo esto ahora empieza ya como a calar de una forma distinta, ya no está tan volcado hacia el exterior, no es algo que vemos en una pantalla de televisión, sino como que ahora empieza un proceso donde esto vamos a sentirlo, vamos a empezar un proceso donde es como si dijéramos que hasta ahora hemos estado viendo una película que ocurría en el exterior, pero ahora empieza a entrar dentro de nosotros. Pero más que nada, el hecho de que Plutón esté retrógrado está indicando cómo esa energía va a hablar de cómo nosotros vamos a ser transformados, vamos a vivir una especie de crisis colectiva, pero en carne propia. Ya no es algo que estamos viendo desde el exterior, es algo que empieza ya a internamente a transformarse, a entrar dentro de nosotros, a formar parte de nosotros. Entonces, es como nosotros también vamos a tener que cambiar nuestros valores, cómo entendemos la comunidad, cómo nos reconocemos, qué corrientes ideológicas hemos estado apoyando, pero ya de una forma interna, ya no es algo de externo, ya no es algo que vamos a identificarnos desde fuera, sino desde dentro, como algo interno va a empezar a quebrarse, ¿no? En algún sentido, en un nivel. Como nosotros formamos parte de una comunidad, de un colectivo, y ese colectivo está siendo transformado por las energías, por el momento que estamos viviendo, y necesitamos empezar ese proceso de internamente de cambiar, ¿no? Entonces, aquí empieza un proceso que va a durar bastantes meses, hasta mediados de octubre, con lo cual vamos a empezar a interiorizar y claro, y esto también está hablando de cómo estos colectivos o otros colectivos van a protagonizar estos cambios, estas corrientes de transformación, pero ya yo desde qué papel estoy ejerciendo, qué responsabilidad tengo yo, qué puedo hacer yo para cambiarme yo y a través de mi cambio personal voy a poder cambiar al colectivo, pero desde las acciones también. Luego ya pasamos al 14 de mayo cuando tenemos la conjunción de Mercurio y el Sol. Entonces, en este momento es un ciclo que muere de nuestras ideas, de cómo estamos comunicándonos y empieza una nueva fase, un nuevo ciclo que se prepara con lo nuevo que va a venir, que estará simbolizado por Urano, ya que vamos a ver cómo los planetas van a ir pasando por el planeta Urano. Entonces, este día es un punto ya, un pequeño ciclo que muere, una transformación y este día sí que es interesante pues ir con cuidado con las comunicaciones porque seguramente no se vea con claridad lo que queremos decir, lo que se dice, hay cosas que no se muestran o si queremos comunicar algo no es un día idóneo, principalmente porque no hay una fuerza, porque no hay el poder de la palabra está muy debilitado.
y porque está en un proceso de regeneración, con lo cual ahí es interesante pues cambiar los días que estén que hacer comunicaciones importantes. En la otra fecha importante ya pasamos a la luna nueva del 16 de mayo. En España va a tener lugar a las 10 de la noche. En Latinoamérica pues unas horas antes, pero el mismo día, el 16 de mayo. Y va a tener lugar en el grado 25 de Tauro. Lo más significativo para mí es que esta luna nueva hace conjunción con la estrella Algol, con lo cual eso está hablando de algún tipo de comienzo, pero también de fin, de algo que se tiene que cortar, algo que se tiene que deshacer, algo que tiene que quebrarse, que tiene que morir. Es como un corte, ¿no? Se inicia algo, pero que va a cortarse, que va a morir. Y como estamos hablando también del signo de Tauro, decanato de Géminis, estamos hablando sobre todo de las cuestiones de la seguridad, del apego al control o también psicológicamente como yo necesito sentirme imprescindible. Entonces, este sentido de imprescindibilidad o de seguridad también puede ser una seguridad basada en nuestro trabajo, en nuestro servicio, o una seguridad en el cuerpo, o una seguridad en nuestro día a día. Algo ahí que ahí va a empezar a cambiar. Internamente estaría hablando de cómo hay una necesidad de soltar ese apego, ¿no? Con algo es como necesito desapegarme de esa seguridad o de esa máscara que lo que hace es que yo no termine de ser libre. También es interesante ver cómo el planeta que rige esta lunación es Venus. Venus está en Géminis, en los últimos grados de Géminis, en el decanato de Sagitario. Entonces eso está hablando también como hay una parte, un matiz que buscaba en cierto modo esa seguridad, adaptándose, pensando que el futuro iba a proporcionar una seguridad o iba a ser mejor, pero estamos viendo con que hay un aspecto con Marte, este Venus, que justamente ese día Marte hace una conjunción con Quirón, y Venus haciendo un sextil con Marte está hablando de una oportunidad para darnos cuenta de cómo estamos conectados, cuál es nuestro propósito y, y cómo hay una cierta vulnerabilidad con nuestras acciones, con nuestra motivación, con nuestra energía, con nuestro motor. Entonces, es tomar conciencia de cómo hay una parte de nosotros que está herida y seguramente necesitemos también darnos cuenta de cómo a veces hemos estado actuando, pero buscando adaptarnos al entorno em, y cómo el entorno ese no va a mejorar en el futuro. Entonces, yo creo que es una oportunidad para darnos cuenta de cómo necesitamos estar más en el presente y deshacer, ¿no? Esa adaptación al entorno y no pensar que el futuro nos va a traer algo mejor, sino más bien cómo estamos evadiendo el presente y cómo el presente puede ser un poco doloroso, pero necesitamos sobre todo entregarnos. Yo creo que esta lunación es una preparación para entender cómo vamos a vivir ciertos cambios, porque luego es interesante ver cómo los movimientos que la luna va a hacer después, justo después de esta lunación, va a ser esa activación de Urano en Géminis, es decir, cómo también va a haber otros planetas como el Sol y Mercurio que van a pasar eh, a Urano, van a hacer una conjunción con Urano, entonces esta lunación nos está preparando como para ese cambio, ¿no? Y como para esa apertura, como vamos a empezar a darnos cuenta de que las cosas se van a agitar, se van a movilizar, ya no hay una vuelta atrás, las cosas no van a ser como antes, no van a ser como antes, ya eso está siendo bastante claro con los cambios estructurales que está habiendo socialmente, pero ahora es momento de vivirlo a nivel personal, cómo nosotros vamos a darnos cuenta de que nuestra vida ya no va a ser como antes, no vamos a percibir las cosas como antes. Mercurio, al hacer
enseguida una conjunción con Urano nos está indicando cómo nuestra percepción va a cambiar también, cómo vamos a percibir la realidad desde otro lugar, cómo entender que hay ciertos paradigmas que ya se caen de por sí. Además, Mercurio también, justo después de hacer la conjunción con Urano, va a hacer aspectos con los planetas transpersonales Neptuno y Plutón. Entonces, el cambio va a empezar como dándonos cuenta mentalmente de que hay una influencia que está más allá de nosotros, que estamos llevados que nos somos llevados por una corriente, entre comillas, por una energía, por unas tendencias, no desde la irresponsabilidad o desde el victimismo, sino más bien como necesitamos entregarnos a la vida. Básicamente no podemos quedarnos anclados con pensamientos, ideas, creencias egoicas, antiguas. Hay que actualizarse, ¿no? Y esa actualización es inevitable ahora, básicamente. Se me había olvidado también comentar cómo en la luna nueva del 16 de mayo es muy interesante ver cómo hay tres planetas, bueno, en este caso la Luna, Mercurio y Lilith, que son tres planetas que hablan de la feminidad, que van a estar fuera de los límites. Eso significa cómo la energía femenina puede actuar de una forma no esperada, de forma inesperada, es decir, de forma poco habitual. Entonces esto ya depende de cada persona. Si una persona muy femenina era muy retraída, muy callada, em, que no decía las cosas que toda sentía, pues puede ser que salga por otro lugar, que de momento pues empiece a decir lo que ella pensaba, a atreverse a actuar, a atreverse por ejemplo, reclamar o simplemente a compartir lo que quiere. Por ejemplo, a un nivel más macro puede ser tanto la Luna como Venus, estaría hablando de la seguridad, pero también de la parte económica y de las relaciones. Y con Lilith también, pues algo que no se había reclamado, algo que no se había expresado, algo que estaba reprimido. Entonces, las relaciones pueden mostrarnos también un momento donde empiecen a... Yo creo que más bien es que nosotros nos atrevamos a sacar, a conectar realmente o a ser más auténticos con esta parte femenina de sentirse merecedor de valor, del cuidado, de una relación plena, de algo genuino y no mantener también una posición más políticamente correcta, ¿no? Tanto de complacer, tanto de agradar, tanto de satisfacer, tanto de, bueno, si te molesta esto, pues no te lo voy a decir. Entonces, yo creo que esta energía, que también con Urano que va a estar bastante activo, nos está indicando cómo después de la luna nueva, yo creo que vamos a ser vamos a atrevernos a romper, a atrevernos a valorarnos más, pero también con ese riesgo en el sentido de que puede haber que relaciones no sostengan ese nuevo cambio nuestro personal, ¿no? Pero es interesante tener en cuenta cómo estos tres aspectos femeninos van a actuar de una forma que no habían actuado hasta ahora, ¿no? Que no sabemos cómo van a salir realmente, cómo van a canalizarse. El 17 de mayo ya Mercurio ya entra en Géminis, entonces en cierto modo, eso estaría hablando de como una cierta fuerza para poder entrar en esos nuevos paradigmas mentales, porque Mercurio en Géminis se siente cómodo, porque bueno, lo que quiere es aprender, quiere comunicarse, quiere saber, quiere empaparse. Entonces va a haber una cierta habilidad, pero lo siguiente que pasa es Mercurio con Urano al día siguiente, con lo cual ahí vamos a tener como seguramente, pues puede haber novedades, puede ser que sean noticias que nos saquen de lugar, puede haber como una especie puede ser un día también de accidentes, de cosas inesperadas, de cosas que salen del lugar que realmente nada fluye como o surge como esperábamos, pero también es una manera de desarrollar esa habilidad para adaptarnos, para fluir, para las cosas no salen como esperamos, pues hay que seguir adelante, básicamente. Y luego ya tenemos al día siguiente Venus ya entra en Cáncer, con lo cual ahí
ya seguramente va a haber algún tipo de cambio en cómo nos sentimos, seguramente vamos a empezar a querer o a valorar más estar tranquilos, sentirnos un poco protegidos, o vamos a valorar las relaciones más cercanas, igual es momento de empezar a estar en círculos más familiares o la gente con la que sentimos más el clan o la seguridad. Entonces puede ser un momento, unas semanas de buscar ese tipo de relaciones que nos nutran en cierto lugar, en cierto modo. Vale, pues seguimos ahora entonces con el otro día interesante para mí, que es el 22 de mayo, cuando ya tenemos que el Sol hace la conjunción con Urano. Entonces ahí puede ser que haya cambios, algo inesperado a nivel social, podría ser con figuras de autoridad, ¿vale? Que haya algún tipo de, por ejemplo, algún líder que cambie o que le suceda algo inesperado. em, Eso podría ser. Y a nivel personal lo veo muy relacionado con que nosotros también puede ser que nos sucedan cosas inesperadas, que haya un tema de inestabilidad personal, con cambios, con noticias, con cosas que no creíamos que podían pasar y suceden. Y a un nivel interno también esta energía nos invita a que nos abramos a algún tipo de cambio, algo que no esperábamos. Y también esto creo que aquellas personas que hayan estado muy apegadas a situaciones, a personas, a contextos o que no se hayan resistido a actualizar su vida, puede ser que sucedan estas sacudidas. ¿Para qué? Pues principalmente para quitar lo que tiene que ya desaparecer y a incorporarse o incorporar algo nuevo. Aquellas personas que ya tienen una energía más trabajada en este sentido o estén más familiarizados con el cambio, seguramente el cambio no sea tan súbito, diría yo. Así que este es un poco el panorama que veo para este mes de mayo, para estos mediados de mayo. Si estás interesado en profundizar en tu caso personal, porque evidentemente eso es el panorama general, pero evidentemente hay que ver los tránsitos, revolución solar y otras técnicas para ver cómo se aplica en el caso de cada uno. Si estás interesado en una lectura personalizada o en una sesión de canalización de los guías espirituales, me puedes contactar. Os envío un abrazo bien fuerte y nos vemos en otro vídeo. Chao.